Pues Laila Tov, buenas noches a todos. Hashem sea con todos nosotros. En esta noche, saludos de la ciudad de Puebla, saludos a nuestro Álvaro, a Betty, Ana Magdalena, Gerardo Mateos, Sandrita, Esther, hasta Pensilvania. Saludos a todos los que se conectan con nosotros. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Estamos en nuestra serie de estudio verso por verso. Hoy nos corresponde el capítulo 5, del verso 1 al verso 14 de Maor Elohim de Apocalipsis. Y pues vamos a hacer una tefilá y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah demet v'jareo natan betochenu. Baruch atah Adonai. No tenga Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, nos has concedido una Torah de verdad. Bendito seas Hashem por tu Torah. Amén y amén. Bien, pues estamos en nuestra porción del día de hoy, Revelaciones de Elohim, Apocalipsis. Vamos a buscar en Apocalipsis el capítulo 5. Estamos usando la versión textual hebraica del Nuevo Testamento. Sí, pero cuando estamos estudiando, pues podemos ir comparando varias versiones. Eso es muy interesante y muy productivo. Así que si alguien no tiene esta versión, pues puede usar la que tenga. Y ya después ir comparando con el PDF que se entrega. La versión que se da en el PDF es la versión textual hebraica del Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 5 y en nuestro resumen de lo que vamos a ver en el capítulo 5 tiene que ver con que Yohanan ve un rollo, un libro que está sellado con 7 sellos que solo el Cordero puede abrir. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos rinden honor al que está sentado en el trono, Hashem, y al Cordero, y cantan alabanzas. El Cordero toma el libro de la mano del que está sentado en el trono, y millones de malajim y toda la creación proclama la dignidad y el poder del ungido de Hashem. Los 4 seres vivientes dicen amén, y los ancianos se postran y adoran al que vive por siempre, al Eloá Altísimo. Bien, estamos en el capítulo 5, verso 1, y vamos a iniciar teniendo en cuenta que todos los capítulos anteriores son la introducción para toda la revelación que viene a continuación. Ya cada símbolo, cada expresión que vimos en los capítulos anteriores nos van a servir para poder tener el contexto completo de lo que viene a continuación. Y dice así el verso 1 del capítulo 5 de Maor Elohim de Apocalipsis. Y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono, ¿sí? Hay que tratar de imaginarnos, solo un ejercicio de imaginación. Está sentado en el trono. ¿Quién estaría sentado en el trono? El principal que está sentado en el trono está identificando a Hashem, a el Elión, al Elahal y la Ya Supremo, al Ein Sof, al Señor de los Espíritus, lo que también nosotros conocemos como el Padre Celestial. Él está sentado en su trono y entonces, después de haber identificado al Padre, diciendo que está sentado en el trono, dice después, tenía un rollo escrito por dentro y por fuera. No pierdas de vista eso porque va a ser algo muy interesante por lo que vamos a leer en el profeta Ezequiel. Un rollo, entonces, Hashem estaba sentado en su trono y tenía un rollo, más o menos, no sé si exactamente, pero como el que tenemos atrás, la imagen ilustrativa, con 7 sellos. 7 sellos, los cuales está escrito por dentro y por fuera, o sea, por los dos lados, por ambos lados, y sellado con 7 sellos. Y entonces viene aquí para poder comprender de qué se trata este rollo de 7 sellos, ya algo que se había visto en los tiempos de Yetzekel, que había anunciado al principio y que va a ser algo muy interesante para poder interpretar lo que va bien a continuación con el libro de los sellos. Vámonos a buscar
Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Acuérdense que habíamos visto la semana pasada la continuidad y el paralelismo que tenemos entre el libro de Maor Elohim, Apocalipsis, y el libro de Ezequiel, que también vamos a encontrar varias partes del libro de Yeshayahu, de Isaías, y también vamos a encontrar algunas secciones de Daniel, y también vamos a encontrar algunas partes mencionadas en el libro de Enoch. Así que ahorita, en un paralelismo, así como viene la secuencia, tanto del libro de Maor Elohim como el de Ezequiel van a ir a la par. Son los más cercanos, muchísimo más que Daniel o Isaías. Así que vamos al rollo de Isaías, al libro de Isaías, de Ezequiel, de Ezequiel, y leemos el capítulo 2, verso 1. Y quiero que pongas mucha atención porque si entiendes lo que está pasando en esta narrativa que viene con Ezequiel, vamos a poder comprender que es exactamente lo mismo, solo que en mayor escala, lo que va a venir con Maor Elohim en el capítulo 5. Y entonces dice así, el libro de Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Y me dijo, hijo de hombre, párate sobre tus pies que voy a hablarte. Mientras él me hablaba, entró en mí un espíritu, dice Ezequiel, y me puso sobre mis pies y oí lo que me hablaba. Verso 3. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío al pueblo de Israel. Bueno, así que en el capítulo 2, Ezequiel está siendo el emisario, el Shaliach, el enviado del Eterno para llevar un mensaje a quién específicamente, a los hijos de Israel, y más específicamente a la casa de Israel, al reino del norte, a las 10 tribus perdidas. Y eso es muy interesante porque cuando vemos las similitudes que vamos a encontrar con el libro de Revelaciones, estamos hablando que esto está hablando de la diáspora, donde se encuentran las 10 tribus perdidas al día de hoy, las 10 tribus perdidas. Y dice, yo te envío a esta casa de Israel. Y es muy interesante porque comienza primero Ezequiel dando esta revelación de lo que va a decir a continuación, pero que va a traer la idea de un juicio eminente a causa de las transgresiones de la casa de Israel. Esto implica que se cumple, como diría Shaliach Kefa, Pedro, en el capítulo 4, él diría, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, o sea, por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, dice Pedro, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen a la buena noticia de Elohim? Así que si el Eterno no pasa por alto ni aún a su propio pueblo, sino que al contrario son los primeros de ser pasados por lupa, ser pasados en balanza para pesar sus hechos, cuanto más las gentes, los gentiles, las naciones serán pasados también por un juicio para ver cómo están sus obras. Pero el juicio comienza por la casa de Israel. Esa es la idea principal de lo que vamos leyendo hasta el momento de Ezequiel. Y dice, continuamos con el verso 3 y dice a este pueblo de Israel que es la nación rebelde, casa rebelde que se ha rebelado contra mí. Tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Verso 4, Ezequiel 2:4. Porque los hijos son de rostro endurecido y de corazón empecinado. Yo te envío a ellos y les dirás, así ha dicho Adonai Tsebaot. Así que ya de antemano el Eterno le advierte a Ezequiel, te vas a enfrentar a un pueblo con dureza de corazón, que no te va a escuchar tan fácilmente. Pero yo te envío a ellos. ¿Quién te envía? Adonai Tsebaot. Ahora, verso 5 de Ezequiel. Ya sea que ellos escuchen, si te escuchan o no te escuchan, eso ya no es cosa tuya, tú habla. Ya sea que ellos te escuchen o que te dejen de escuchar, porque son una raza rebelde, para que sepan que ha habido un profeta entre ellos. Verso 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni temas a sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y te sientes entre escorpiones. No temas a sus palabras ni te atemorices ante ellos, aunque son una raza rebelde o una casa rebelde. Bien, pues no hay nada nuevo debajo de los cielos. Ciertamente todos los profetas que pasaron y que buscaron hacer rectificar al pueblo de Israel pasaron por lo mismo. Y lo vemos claramente ahora en los Masorot, en los evangelios, en el libro de Hechos y las cartas de Shaul de Tarso. Cuánta persecución, cuánta obstinación,
cuánta dureza de corazón del propio pueblo de Israel se tuvo que enfrentar aquellos santos profetas de la antigüedad y aún los Shaliachim de Mashiach, aún Mashiach mismo se tuvo que enfrentar esta dureza de corazón. Pero algo interesante aquí es que el Eterno, aunque conoce sus corazones y conoce sus mentes, conoce su proceder, no les deja sin la provisión de que probablemente podrían hacer teshuvah al enviar a un neviín, a un profeta, a reconvenirles a hacer teshuvah. Así que tan misericordioso es el Padre Eterno que con su pueblo envía profetas que les busquen hacer conciencia para que cambien sus procederes, cambien su mentalidad, cambien sus acciones y se vuelvan al Dios de los cielos, al Dios de sus padres. De esa misma manera, el Eterno siempre ha operado y ha funcionado entre las naciones. También al día de hoy, el Eterno manda a sus profetas, manda a su pueblo, manda a sus emisarios para que la gente haga teshuvah. Pero el Eterno sabe cómo son las personas, duras. Entonces, tenemos que esta primera escena que tenemos del libro de Ezequiel nos está hablando de un primer ensayo o una primera cumplimiento de profecía de un llamado a Teshuvah, porque ese llamado a Teshuvah, si no se atiende, van a venir cosas terribles. Conocemos la historia y llegaron las cosas terribles tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. Si seguimos ese planteamiento histórico, va a ser exactamente lo mismo en el tiempo del fin, solamente que en este caso, cuando leemos los profetas, fue en un momento único y fue en un momento geográficamente hablando especial, que es la tierra de Israel. Los profetas profetizaban específicamente en la tierra de Israel. No profetizaban en su mayoría, no encontrabas profetas que estuvieran fuera de Israel, porque este llamamiento era para el pueblo de Israel. Ya más adelante, esta aplicación, esta micra, este ensayo que vamos a ver, se va a aplicar con los apóstoles y hasta nuestros días, pero para todas las naciones, aplicando todo lo aprendido anteriormente con las 7 quejilot. El número 7 que nos va a traer lo completo, lo pleno, los 7 continentes, la diáspora. Y entonces, lo que estamos leyendo ahorita de Ezequiel fue un ensayo, fue algo primero, que el juicio comience por la casa del Eterno, el pueblo de Israel. Y después se va a trasladar a todo el mundo, que es lo que nos tocaría vivir, si el Eterno quiere, a todos nosotros. Verso 7. No calles, aunque sean casa rebelde, dice el Eterno, verso 7, sino háblales mis palabras. Eso es muy interesante, porque cómo se dice palabras en hebreo? Se dice Devarim, Devarim, y Devarim inmediatamente se te viene a la mente el quinto libro de Moshe, lo que fue traducido por la Septuaginta como Deuteronomio, la segunda ley. Bueno, ya entendemos por qué tiene la expresión de la segunda ley, no porque haya una segunda ley, sino es porque la segunda vez donde se recopilan todas las leyes, mandamientos, estatutos, decretos y preceptos del Dios Altísimo y se les recuerda a la siguiente generación que creció en el desierto y que no había visto las señales y milagros que el Eterno había visto y hecho con el pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto. Así que es la segunda ley, Devarim, mis palabras. Eso es muy interesante porque justamente todo lo que venimos nosotros, la comunidad Shevilin Atikim, venimos a confirmar, a afirmar, y es nuestro punto central de fe, bueno, uno de nuestros puntos centrales de fe es, nosotros nos afirmamos, nos acercamos y nos basamos en lo que está escrito. En lo que está escrito en la Torah, como dicen los profetas y como el propio Hashem por medio de Moshe lo dice, guardando todas las cosas escritas que están en él. Y por lo tanto, cuando interpretamos entonces este verso que dice el 2.7 de Ezequiel, si no háblales mis palabras, no se está refiriendo a inventar mandamientos, no se está refiriendo a inventar filosofías, no se está refiriendo a que el profeta iba a sacar una escatología o una prédica de ahí de alguna anécdota o de alguna cosa que no tuviera que ver con la Dabar del Eterno. Así que, ¿qué es lo que se tiene que estar hablando hasta el día de hoy para que el pueblo haga teshuvah, así como se hizo en los tiempos antiguos? La Dabar del Eterno, la palabra del Eterno. ¿Por qué la gente no cambiaba?
veníamos, campañas evangelísticas en el otro campamento, en el sistema religioso del cual veníamos, hacíamos campañas evangelísticas y hacíamos folletos y trípticos y campañas y películas, etcétera, etcétera, pero la gente no cambiaba. La gente en su mentalidad tan triste de no buscar al Eterno, no cambiaba la gente. Tal vez lográbamos que se captara alguno que otro por ahí, que el Eterno le daba una luz para que pudiera empezar a conocer, pero realmente la gente no cambiaba. Pasaban los años y íbamos a los cultos los domingos y así como entrábamos, así salíamos. ¿Y por qué la gente no cambiaba? Porque el profeta, supuesto, el apóstol, supuesto, el pastor, etcétera, etcétera, no nos enseñaba la palabra. Nos enseñaba un sinfinidad de cosas para entretenernos, pero no la palabra. ¿Qué es lo que se tiene que estar enseñando para que un hombre haga teshuvá y esté en el beneplácito del Eterno? La palabra, los estatutos, los decretos, la dabar del Eterno. Eso es lo que cambia al hombre. Como bien dicen los salmos, el tejilim y los proverbios, y la propia Torá, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos, así como tu palabra limpia mi alma. Es tu palabra la que da camino y sentido a mi ser. Quítale la palabra, diles que la ley ya no, entonces ¿cómo podrían cambiar? Y ahí está, ahí estuvo y está hasta el día de hoy el problema dentro del religiosismo. Así que Ezequiel, vas y les enseñas, pero no les enseñes filosofías huecas, no les enseñes mandamientos de hombres, no les enseñes tu propia teología, sino enséñales mi, dice Hashem, palabra. Esa es la base de todo para hacer teshuvah. Enséñales mi palabra, ya sea que escuchen o dejen de escuchar porque son rebeldes. Es muy interesante porque todos deben de tener la posibilidad de escuchar. Ya como hemos aprendido, pasa el tiempo y después de estarles hablando, de estarles diciendo, de estarles reconviniendo, no quieren, perfecto. No os juzgáis dignos de este llamamiento y nos volvemos a alguien más. Y entonces verso 8 dice, y tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y aquí ya viene el contexto, ya tenemos el contexto de lo que va a revelar a continuación Ezequiel. Estamos en un llamamiento a un hombre que va a hablarles palabras fuertes al pueblo de Israel para que dejen sus idolatrías y su vana manera de vivir y se vuelvan al Dios de Israel por medio de la dabar del Eterno. Ese es el contexto. Verso 9. Cuando miré, dice Ezequiel, había una mano extendida hacia mí, ya te imaginas, la mano extendida hacia mí, que sostenía un rollo escrito. 10. Lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por el frente y por detrás. Por el frente y por detrás. En él estaban escritos lamentos, gemidos y ayes. En un paralelismo, tenemos que el libro de Apocalipsis, en nuestra sección de capítulo 5, verso 1, nos está mencionando de un libro que alguien entrega, que está sentado en el trono, que sabemos que es Hashem, que ese libro nos da unas características, ese libro rollos nos da unas características, está escrito por ambos lados, pero Apocalipsis dice tiene 7 sellos, pero aquí en Ezequiel no estaba sellado, sino que ahí mismo se abrió y se pudo saber inmediatamente qué había adentro. Dice Ezequiel, estaba escrito lamentos, gemidos y ayes. ¿Qué son ayes? La típica expresión de dolor. Ay, ese ay de, no de haber, sino de ay de lamentación, ¿sí? Ayes. Bueno, quiere decir que ese rollo que estaba recibiendo Ezequiel estaba describiendo todo lo que iba a pasar con la casa de Israel por ser rebelde. Algo así, si lo vemos en un panorama que ya conocemos, la historia, algo así como describiendo cómo el rey de Asiria iba a venir con todo su ejército e iba a destruir, iba a quemar, iba a violar
iba a matar a infantes, a niños de pecho, los cuales a las mujeres casadas, embarazadas, las abrían en canal, tomaban, sacaban al bebé del vientre y los estrellaban contra las rocas, mataban a los ancianos, violaban a las doncellas y a los jóvenes también los mataban, a todos los hombres pasaban por espada, a toda la ciudad por fuego y no respetaron nada. Eso causó lamentos, gemidos y ayes. Y entonces, si unimos la idea a lo que viene en el libro de Apocalipsis, es lo mismo, solo que hay una diferencia. La diferencia en el rollo de Apocalipsis es que viene sellado con 7 sellos. Pero la idea es la misma. Adentro de lo que hay allí, y lo vamos a ver en los capítulos siguientes, son lamentos, gemidos y ayes. Y bueno, y otra diferencia que hay entre los dos es que el primer rollo es local para el pueblo de Israel. Y el segundo Sefer, el segundo rollo de Apocalipsis es mundial. Así que, como es mundial, estos 7 sellos nos vienen a confirmar que es mundial y que en este rollo inicia el punto completo final de la ira del Eterno. Recuerda que el 7 tiene que ver con completo, con pleno, con perfecto. Así que un rollo con lamentos y ayes, con gemidos, que tiene 7 sellos, nos habla de, a partir de aquí, con estos 7 sellos, se inicia el cierre del ciclo de la paciencia del Eterno y del comienzo de la ira del Eterno para con 7 todo el mundo, para que se complete la ira del Eterno. Así que esa es la idea entonces que nos amplía Ezequiel y que solamente si leemos Apocalipsis en el verso 1 no nos dice más. Lo vamos a deducir un poco por lo que viene a continuación en los siguientes capítulos, pero ahora lo hemos ampliado un poquito más. Ahora vamos al verso 2 de Apocalipsis. Regresamos a Apocalipsis, capítulo 5, verso 2. Y vi un malaj, vi un ángel de muy alta jerarquía que proclamaba en gran voz. ¿Quién es digno? Preguntaba el ángel. ¿Quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Y por lo tanto, al abrir los sellos, podría leer el contenido. Recuerden que este principio que vamos a ver a continuación de que no hay nadie digno, sino solo se va a hallar digno al Cordero, es una antesala a la confirmación de la expresión no hay nadie digno de abrir el rollo. Y leo el siguiente verso para poder ampliar la idea. Verso 3. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, podía abrir el rollo. Qué profundo, porque ¿acaso no en el cielo hay santos ángeles? ¿Acaso no en el cielo está Gabriel, Mijael y esos santos ángeles? Pues quiere decir que ni aún allí se encontraba alguien digno, lo suficientemente digno para poder abrir el rollo. Ya no hablemos de la tierra. Nadie en el cielo ni en la tierra podía abrir el rollo, ni siquiera intentar ver su contenido. 4. Dice Yohanan, y lágrimas en abundancia salían de mis ojos, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni siquiera intentar ver lo que decía. 5. Pero uno de los jueces me dijo, no se aflija tu neshama, tu alma. He aquí que el león de la tribu de Yehudá y la raíz de David venció para romper los 7 sellos y abrir el rollo. Es aquí donde tenemos que poner atención a los 2 títulos que nos ha mencionado este juez que dio la idea de referirse a nuestro maestro de justicia. Pero fíjate cómo lo menciona. ¿Qué títulos usó? Usó el título de el león de la tribu de Judá y usó el título la raíz de David.
Los dos títulos están íntimamente relacionados en una sola idea. Y esa sola idea tiene que ver con Yehudá, la tribu de Judá, la monarquía, el reinado y la descendencia de David. Y por lo tanto, y extensión para todo conocedor, el linaje de por quién vendría la profecía a cumplirse de que alguien de los lomos de David se sentaría en su trono para siempre. Sabemos que después de David él murió, después Shlomo murió, después Roboam murió, y así todos los reyes que hubo hasta nuestros días, todos murieron. Entonces no estamos hablando que si ese se sentaría perpetuamente sería alguien que no moriría y por lo tanto sus características serían absolutamente superiores a la de cualquier otro rey que le precede. Entonces, precedió y antecedió. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque dice, no había nadie digno, sino solamente el león de la tribu de Judá y la raíz del linaje de David venció para abrir los sellos. Esto nos va a ayudar a comprenderlo si lo vemos desde la perspectiva de. ¿Se acuerdan cuando nuestro maestro estaba escribiendo en tierra? Y entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer hallada en el acto mismo de adulterio y le dijeron, maestro, hemos hallado a esta mujer en el acto mismo de adulterio y en la ley Moshe nos ordenó apedrear o matar a estas mujeres. ¿Tú qué pues dices? Y como le insistían en preguntarle, respondió y dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Conocemos la historia. Desde el más chico hasta el más grande en edad, todos se fueron yendo, porque ninguno era digno, ninguno era libre de pecado. Y aquí viene la idea y lo interesante. Cuando se van todos y queda solamente con la mujer, le preguntan a nuestro maestro, mujer, ¿alguno te condenó? La mujer le dice, ninguno, Señor. Dice Mashiach, ni yo te condeno. Ahí nos vamos a detener y eso es lo importante. Porque en ese lugar y en ese momento y por toda la historia, el único digno que hubiera podido levantar la piedra y lanzarla era Yeshua. Era el único que hubiera podido levantar la piedra y arrojarla, porque él era el único sin pecado, por sus características de servicio, apego perfecto a Hashem, en obediencia y obediencia hasta la muerte. Por lo tanto, si unimos esas características junto con las características que mencionan los títulos que en este verso nos está mencionando, que es de la tribu de Yehudá, el león de la tribu de Yehudá, ya la expresión león nos da a entender las características: esforzado, fiero, fuerte, monarquía, reinado, destreza, fortaleza, astucia, etcétera, etcétera. Junto con la expresión la raíz de David, que si nos ponemos a pensar en la vida de David, hay muchos que se quedan solamente pensando en los salmos. Ay, es que David escribía muy bonitos salmos y escribía muy poéticamente y cuánto amaba a Dios y el Salmo 119 del rey David. Y cuánto amo tu ley, todo el día es mi meditación, dice el Tehilim 119. Oh, cuánto amaba la ley David. Sí, pero no pierdas de vista también que todo el contexto está en base a la expresión que dice el verso, ¿dónde está? Eh, verso 5. Pero uno de los jueces me dijo, no se aflija tu neshama, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, venció. Ahí está la clave, venció. Porque recuerda que David, toda su vida, bueno, menos su vejez,
toda su vida, estuvo constantemente en guerra contra los enemigos de Israel, constantemente batallando, literalmente, en contra de gigantes, en contra de los filisteos, en contra de los moabitas, en contra de los amonitas, en contra de los hititas, etcétera, etcétera. Y en todo, David se halló digno, se halló fiel, se halló con valor y venció a todas sus adversidades. Si unimos todas esas características, vamos a poder comprender por qué Yeshua llena estos dos títulos del león de la tribu de Judá y la raíz de David y la expresión venció. Y llega a ser el único digno de poder abrir el rollo, desatar sus sellos y ver el contenido. Porque nadie, ni en el cielo ni en la tierra, se halló para poder realizar esta acción. Es ahí la importancia tan tremenda que es el tener nuestra fe en el Goel que Hashem envió a redimirnos por nuestros pecados y darnos la franca entrada al Padre. Que cuando lo entiendes y lo comprendes y en tus oraciones y en la manera en cómo te desenvuelves diariamente yendo en contra de las reinos de las tinieblas y pones y depositas tu fe en él, creces extraordinariamente de una manera grande en tu fe, pero que también a su vez todos aquellos que hablan mal de nuestro maestro, también entiendes el problema tan grave y tremendo que tienen por no creer en Mashiach, en el Mashiach de Israel, Yeshua de Nazaret. Entonces, Yeshua es el único digno, sin pecado, porque venció, porque cumple con la profecía, porque fue obediente hasta la muerte y porque en todo fue fiel a Hashem. Y entonces es el único hallado digno para abrir los sellos. Si entiendes eso, vas a entender la inmensa ventaja y provisión que tienes al hacer el servicio a Hashem en la autoridad de Yeshua HaMashiach. No es cualquier rey, no es cualquier mensajero, no es cualquier personaje, es Yeshua HaMashiach, el Goel de Israel. Y por lo tanto, ser dignos representantes, discípulos de Él en todo lo que hagamos y nos desenvolvamos. Sobre todo cuando vamos en contra directamente del reino de las tinieblas. Eso lo entiendes y lo crees y tu fe crece y se desarrolla. Ahora, verso 3 ya lo leímos, vamos al verso 6. Y vi en el trono y los 4 seres vivientes, ya vimos los 4 seres vivientes, y los 4 jueces superiores, uno en pie, en medio de ellos había alguien en pie, y ahí aquí vienen las características que sumamos a las anteriores. Uno, manso y humilde, con 7 shofarín o 7 trompetas, 7 ojos, que son los 7 sefirot de Dios enviados a toda la tierra. Bueno, aquí ya el verso 6 al final ya nos interpreta que son esos 7 ojos, que ya hemos estado hablando bastante de los 7 ojos o los 7 rujot o las 7 sefirot o las 7 emanaciones o las 7 dones del Ruach HaKodesh, ¿sale? Del Espíritu Santo. Y entonces, cuando vamos y nos metemos más en el tema de esto, vemos que estamos en el verso 6. En Yeshayahu, y este verso ya todos lo debemos de manejar completamente y así cual ABC, Isaías 11:1, que habla de las 7 sefirot, así como la expresión de el verso 7 de Isaías 53:7, y leo lo siguiente, Isaías 53:7, maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca.
Esto nos habla acerca de la condición de sencillez y humildad, que el Mashiach, teniendo la autoridad para zafarse de ese problema, no lo hizo, sino que decidió vivir el plan que el Eterno había establecido. A ver si lo entendemos. ¿Se acuerdan cuando Yeshua estaba hablando con Pilato? Lo llevan ante Pilato y en su diálogo, en uno de sus diálogos, dice el Pilato, no me respondes de todas las preguntas que le estaba haciendo Pilato a Yeshua. No me respondes, ¿no sabes que yo tengo autoridad para matarte o para liberarte? ¿Qué le respondió Yeshua? Yeshua le respondió, tú no tienes mayor autoridad sobre de mí que la que te ha sido dada del cielo. Y no sabes, dice Yeshua, que si yo quisiera, mando a traer unas legiones de ángeles para liberarme. Esa expresión o esa idea nos da a entender que en todo momento, no solamente desde que lo apresan en Getsemaní y durante todo eso adelante, sino todos los problemas y dificultades y peligros de muerte que los cuales estuvo sujeto por los escribas y fariseos, los esenios y los saduceos, en todos, Mashiach con decir una palabra se pudo haber librado. En todos, con solo decir una palabra, ya sea mandar a traer unos ángeles, ya sea declarar una palabra, no sé, se pudo haber librado. Si eso lo entiendes y lo llevas al momento en que está siendo enjuiciado y le están golpeando injustamente y le ponen la corona de espinas en la frente, en su cabeza, y lo comienzan a lacerar con látigos y comienzan entonces a hacer burla de él y a bofetearlo y a golpearlo, hasta el punto que lo llevan al madero, en todo ese momento él se pudo haber zafado, por decirlo así, librado con solo decir una palabra, pero no lo hizo. Eso es lo que le da el mérito, bueno, uno de los méritos, eso, porque no decidió lo suyo, no se decidió su conveniencia, sino decidió la conveniencia, número uno, de la obediencia a Hashem, y número dos, de tu bienestar y mi bienestar. Porque si Mashiach no muere, nuestros pecados permanecen. Y si nuestros pecados permanecen y morimos, así nos vamos al Seol. Así que en esas horas en que estuvo preso y estuvo sufriendo hasta que murió, él pudo haber decidido zafarse, irse, pero él decidió un bien mayor, el tuyo y el mío, y sujetarse al Eterno. Cuando lo leemos la porción de su sufrimiento, de su aquedad. Pensamos, lo leemos rápido, ay sí, cuánto sufrió nuestro maestro, y fue llevado como cordero al matadero y enmudeció y lo golpearon y le pusieron vestimentas y se burlaron y le clavaron una lanza en su costado. Lo leemos rápido, pero si tan solo hubiéramos vivido un solo minuto en su piel, hubiéramos entendido que muchos de nosotros, si no es que todos, hubiéramos buscado zafarnos de ese problema. Y por lo tanto no hubiéramos cumplido con la misión. Pero él lo hizo y ese es su mérito. Por eso es que él es el único digno de abrir el rollo. Por eso que en el contexto, hablando de quién es digno, no hay nadie digno, ¿quién lo puede abrir? En ese contexto, nos meten estas ideas del león de la tribu de Judá, del linaje de David y de el manso y humilde, el cordero manso y humilde. Todo ese contexto lo tienes que tomar y entender que eso fue lo que causó que llegara a ser el único digno de tomar de la diestra del que está sentado y abrir los sellos. Y entonces, seguimos, y en este verso, como ya dijimos, nos habla de los 7 ojos. Pero fíjate qué interesante, porque Zacarías también nos hablaría de estos 7 ojos.
Quien tenga la Biblia, por favor, va a buscar Zacarías 4:10. Zacarías 4:10. Como ya hemos explicado, estos 7 ojos nos representan a la Sefirot, las manifestaciones del Ruach HaKodesh, a las 7 Rujot. Gracias. Que también sería mostrado a Zacarías. Y leemos en Zacarías 4:10. Les dejo de tarea, por favor, leer todo el contexto de Zacarías 4. Y a quien le guste ahondar y todo eso, le hace el 3 y luego el 5. ¿Sí? Zacarías 4 verso 10. Cuando vean la plomada, está hablando de Zorobabel, no, está tremendo eso porque nos está hablando en el momento profético en que Zorobabel está reconstruyendo el templo, las murallas de Jerusalén, en sí la ciudad de Jerusalén, y los problemas que tuvo Zorobabel ben Salatiel para poder reconstruir porque la oposición estuvo fiera. La oposición para reconstruir el segundo templo estuvo fiera, tremenda. Entonces, esta sección del capítulo 4 de Zacarías nos habla de ese momento en que Zorobabel está siendo fortalecido por el Ruach HaKodesh, porque en el contexto nos va a mencionar Zorobabel ben Salatiel no es con ejército ni es con fuerza, sino es con mi espíritu. Y aquí viene la conexión, porque el hombre hace las cosas con su fuerza, con su entendimiento, con su habilidad, pero todo lo que vemos con respecto al Malhut Hashamaín debe de manejarse a nivel espiritual y debe de ser guiado por el Ruach HaKodesh. ¿Por qué misiones y misiones, siglos y siglos de iglesias que realmente nunca cambian y siempre están igual? Porque les falta el Ruach HaKodesh. Y entonces aquí en ese contexto nos dice el verso 4:10, cuando vean la plomada, o sea, la plomada estamos hablando de todos términos de albañiles, ¿sí? Porque en el contexto están reconstruyendo la muralla y el templo. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, o sea, la autoridad que el Eterno le dio a Zorobabel para que reconstruyera, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. En otras palabras, cuando se comenzó a reconstruir y regresaron de la deportación de Babilonia, muchos de los que regresaban y muchos de los que estaban viviendo allí se burlaban. Ay, sí, claro, van a reconstruir el templo. Ajá, sí, cómo no. Bueno, algo así, ¿no? De sus comienzos. Estos, final del 10, estos, bueno, aquí viene el contexto, porque versículos anteriores Zacarías vio un candelabro con 7 brazos. Y aquí viene la conexión, 7 brazos, con esta parte de al final del 10. Estos 7 brazos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra, ¿sí? Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y todos estos profetas que hablan acerca de los 7 ojos o los 7 brazos o las 7 sefirot, nos están hablando de que el Eterno proveyó a todos sus fieles, a sus justos en el mundo entero, siempre en todas las edades, la posibilidad de poder al tener temor del Eterno, amarle a Él, obedecerle a Él en el momento, dar sus sacrificios y todo eso, y ahora lo hacemos de otra manera, que lo vamos a ver más adelantito, como hacemos ahora nosotros, si no tenemos altar, no tenemos templo, cómo hacemos los sacrificios, ¿a qué lo podemos comparar? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en que en todo momento el Eterno dio la provisión que al estar buscándolo, anhelándolo, amándolo, sirviéndolo, Él podía permitir que esos 7 rujot, esos 7 ojos, esos 7 sefirot que andan en toda la tierra pudieran llegar a estar sobre sus justos, sus adikim. Y eso se aplica hasta el día de hoy. ¿Y por qué es importante que esos 7 ojos, esos 7 rujot, estas 7 sefirot estén en todo el mundo? Porque esa es la única manera correcta de edificar a la Keilah. ¿Qué dice? A ver, estudiantes del Brit Hadashah, ¿qué dice Shaul de Tarso con respecto a los dones? ¿Cuál es la razón de los dones?
¿Cuál es la razón de las manifestaciones del Ruach HaKodesh? En poder hacer milagros, hablar lenguas, interpretar lenguas, profecías, sanidades, fe, etc. ¿Para qué es todo eso? Para edificar a la comunidad, para edificación. Así que cuando lo vemos así, una Keilah, una congregación, realmente está bien edificada si se mueve en lo sobrenatural, si entiende qué es vivir cuando tiene sobre ella estos 7 ojos, estos 7 sefirot, estas 7 emanaciones del Eterno. Regresamos a Apocalipsis, capítulo 5. Esto es muy importante porque en el fin de los días no va a ser con nuestras habilidades, no va a ser con nuestro propio pensamiento la manera en cómo nos libremos, o tal vez no nos libremos de lo que se viene. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra mente, no es con nuestras habilidades propias humanas. La única manera de salir para la eternidad desde este momento a lo que viene es por medio del Ruach HaKodesh. No hay otra manera. Y como ya lo hemos venido anunciando, quien no crea en Yeshua como Mashiach no tiene Ruach HaKodesh. Quien no obedezca a Hashem por medio de Yeshua HaMashiach no tiene Ruach HaKodesh. Y si no se tiene Ruach HaKodesh, va a ser fácil tropezar. Va a ser fácil tomar malas decisiones para lo que se viene. Pero, como dice la Escritura, si te dejas guiar, que esa es su función del Ruach HaKodesh, si te dejas guiar por el Ruach HaKodesh, para todo aquel que se apega al Eterno, confía en el Eterno, todo le será posible. Ojo con eso. Capítulo 5, verso 7. 5:7 y dice, y acercándose fue y lo recibió de la diestra, el Sefer de 7 sellos, de la diestra del que está sentado en el trono. Esa expresión es muy, muy, muy importante para los trinitarios, y para los que creen que Yeshua es el Padre y el Padre es Yeshua, quienes confunden esto. Porque este verso debería de bastar, como muchos que vengo mencionando, debería de bastar para poder explicar que no existe la Trinidad y que no existe eso de que Yeshua es el Padre o que el Padre es Yeshua. Si lo volvemos a leer, lo analizamos, dice el capítulo 5, verso 7. Y acercándose Yeshua, el Cordero, el león de la tribu de Judá, la raíz y el linaje de David, acercándose, fue y lo recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Ya te imaginaste la escena? Si Yeshua es el Padre, ¿cómo podríamos explicar esta escena? Porque aquí claramente nos está diciendo que alguien es el Padre que está entregando el rollo, en el cual está proveyendo la justicia que va a venir escrita en ese rollo, la está proveyendo, la está dando, esta es la solución final, pero se necesita alguien que la abra y que lo lea, para que se active el que inicie este plan. Y no hay nadie aquí, no hay nadie allá, no hay nadie allá abajo, hasta que encuentran al Cordero. Y entonces el Cordero se acerca delante del trono como un súbdito al rey y recibe de su mano derecha este rollo. Claramente se entiende que alguien es el Padre, superior a todos, sobre todos, y que somos todos y existimos todos por Él, y alguien es el Hijo, alguien es el Cordero, que es algo así como, si lo entendemos, en toda la historia siempre ha habido esta imagen, siempre ha habido esta función de el rey y el virrey. Aunque el virrey tiene suma autoridad, gran autoridad, y lo deben de respetar como si fuera el rey,
no es el rey. Sencillo. Lo mismo con la idea de el presidente y el vicepresidente. Es lo mismo. Al vicepresidente lo deben de respetar como si fuera el presidente, pero no es el presidente. Es exactamente lo mismo. Bueno, Apocalipsis 5:8. Seguimos y dice, y al tomarlo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, cada uno con cítara se inclinaron en reverencia delante de él, teniendo también consigo sendos tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los hijos de Israel. Y eso es muy importante, la figura que se está manejando con las oraciones de los hijos de Israel. La importancia de la tefilá, porque dice que esos tazones de oro, estamos al final del 8, esos tazones de oro están llenos de incienso y ese incienso va a representar, va a tipificar las oraciones de los hijos de Israel. Cada vez de que tú te levantas a orar, cada vez vas en el camino, vas orando, cada vez antes de dormir vas a orar, te levantas, oras, vas a comer, horas, estás a las 3 de la mañana, horas, cualquier horario, horas, tú estás llenando ese incensario. Es una manera, una figura para entender lo que viene. Porque para acercarse al rey se llevaba un aroma grato, siempre, un aroma grato. Esto implica que los siervos del Altísimo en los cielos tienen esos incensarios de oro que se llenan con las oraciones de los santos y al acercarse eso es como un aroma grato al Eterno. Y hay que entenderlo porque es un aroma grato al Eterno. Si entendemos qué es la tefilá, si entiendes qué es la tefilá, vas a entender por qué lo compare con el incienso. ¿Qué es en sí la tefilá? Es la manera en cómo nosotros podemos demostrar que creemos en la existencia del Dios Altísimo. Sin oración, vivimos como los animalitos, vivimos como cualquier pagano que pensamos que solo venimos a este mundo a nacer, crecer, reproducirnos y morir. Sin más misión, sin más función ni nada. Inclusive como los ateos blasfemos de los científicos, no todos, algunos, que dicen que venimos del chango, que venimos de un reptil, que venimos del ave. Y qué interesante, porque cuando estaba en la universidad, en la carrera de biología, eh, según la materia que tomaba, todos decían que venían de su especialidad, que el hombre venía de su especialidad. ¿A qué me refiero? A que si tomaba una clase del reino fungi, de los hongos, los científicos que les encantaban los hongos y todo eso, decían, es que venimos de un hongo. Bueno, tomaban la clase de, no sé, de herpetología, de reptiles, y ellos decían, no, venimos de un reptil, de un anfibio. Tomaba clase de ornitología, de las aves, y decían, no, 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 venimos de una ave. Todos diciendo, venimos de un animal. La que más llamó la atención fue la venimos del chango, ¿no? Bueno, ellos vendrán. Nosotros venimos de Adán. Entonces, la tefilá tiene que ver con demostrar cuando tú te arrodillas y te pones a decir, a hablar con la intención de conectarte por medio de Yeshua al Padre, al Creador, al Sublime, al Altísimo, al Ein Sof, al Sin Límites, estás demostrando que crees en Él. Y eso es un olor grato delante de Él. Y la cantidad de veces que lo hagas
y la intención que lo hagas, eso también va a dar una calidad de incienso. Porque no falta el que solo busca al Eterno como pedinche, pide, 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 pide y pide. No falta el que nada más se pone a quejar y, ay, Señor, pobrecito de mí, me fue muy mal y esto que el otro. Que no estoy diciendo que no nos quejemos o que no le pidamos, ojo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay gente que solo se dedica su oración a solo eso. Cuando sabemos, ya hemos explicado el modelo de oración. No es por aquí me arrodillo y ya estoy pidiendo, por aquí me arrodillo y ya me estoy quejando, no, sino primeramente nos conectamos con quién. ¿Sale? Bueno, entonces, esa calidad de oración va a ser la calidad de el incienso aromático que va a subir como olor grato al Altísimo. Porque el humo, ¿hacia dónde va? Cuando alguien está teniendo una fogata, ¿hacia dónde va el humo? Hacia arriba. Y esta tipología de tomar las oraciones como el incienso nos da toda esa idea, que tus oraciones deben de subir como olor grato al Altísimo. Más adelante, en otros pasajes de Apocalipsis, lo va a reafirmar, que el incienso serían como las oraciones, pero no de cualquiera, no de cualquier hora, porque escrito está en los Salmos. Honra o gloria de hombre no recibo, dice Hashem. Honra o gloria del hombre no recibo, dice Hashem. ¿Qué significa? Que aunque veas este 12 de diciembre, que van rumbo a Chalma y demás, a Juquila y demás, y van orando, los juquileros y demás, su oración no llega ni no es cualquier oración, sino es la oración de los justos, del sádic. ¿Y quién es un sádic? ¿Quién es un justo? El que ha sido justificado. ¿Y quién ha sido justificado? El que ha lavado sus ropas en la mikveh de Mashiach. Esto es, el que ha creído en Yeshua y ha hecho suya la sangre redentora en su vida. Ellos son los sádic. Y por supuesto, viven constantemente cumpliendo los mandamientos que les corresponden en temor de Hashem. Ellos son los sádic. Los que buscan perfeccionar su vida, los que ya detectaron problemas en su vida y los buscan cambiar, los que ya saben que no podemos dañar a nuestro prójimo ni en hecho ni en palabra, los que buscan apartar su mano del mal, los que buscan retraer sus pies de caminos de maldad. Ellos son los sádic. Y entonces, si esos sádic levantan su oración, incienso agradable delante del Eterno. Por eso es que la oración viene a ser comparada y usada aquí. La importancia que tiene y la importancia, porque todo el mundo lo sabemos. Constantemente tenemos que orar al Eterno, no lo sabemos. Pero realmente, si somos sinceros, hermanos, ¿cuándo es cuando más oramos al Eterno? Cuando nos va mal. ¿Cierto o no? Entonces, la conexión con Apocalipsis es en el fin de los días, cuando se aumenten las calamidades sobre toda la tierra, que se va a aumentar también la oración de los justos. Se van a aumentar. Tú y yo, si seguimos vivos y llega ese momento, no lo dudes y acuérdate de mis palabras, vamos a aumentar nuestra oración al Eterno, los justos, porque los que caigan y tropiecen se olvidarán del Eterno y de las oraciones y serán parte del sistema. Pero los que mantengamos firmes hasta el final, tú y yo, nuestras oraciones serán aceptadas y halladas gratas delante del Eterno. La importancia de la tefilá y las oraciones. Él diseñó la tefilá para que el hombre se comunicara con su creador y al estar en esa constante tefilá, nosotros le decimos que le necesitamos y que le amamos. Y serán justamente estas tefilot que en los tiempos de prueba serán determinantes para nuestro diario vivir. Y recordando lo que dice el Tehilim, el Salmo 141, el Salmo 141. A ti clamo, Señor.
A ti clamo y estoy orando. A ti clamo, Señor, dice el salmista. Ven pronto a mí. Atiende a mi voz cuando a ti clamo. Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso. Que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Hoy no tenemos templo, no podemos hacer sacrificios, pero lo que sí tenemos es la oración, la tefilá. Y como sacrificio, como incienso agradable, nuestras oraciones suben delante del Eterno. Seguimos. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Dice, y cantarán un cántico nuevo, y dirán, digno eres de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste inmolado. Ya la expresión inmolado ya nos está resumiendo todo lo que ya dijimos de lo que padeció. Porque has sido inmolado. Y con tu alma, con tu vida, confirmaste la redención final para Dios de toda nación, pueblo, raza y lengua. Esta salvación primeramente para Israel, pero no exclusiva de Israel, sino extendible a todo el mundo. 5:10. Y los confirmaste a los que se han hallado salvos, a los que se han hallado justificados, y los confirmaste como herederos del reino para nuestro Dios, para ser Coanim y para reinar sobre la tierra, lo que encontramos prometido desde Shemot capítulo 19. Nos has hecho reyes y sacerdotes, como también lo recordaría el libro de Hebreos, Shaul de Tarso. Nos has hecho Melahim y Coanim, reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para reinar y servir junto a Mashiach. Verso 11. Y vi una voz, y la oí, de muchos malachim alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los jueces. Y el número de ellos, de esos ángeles que estaban ahí, eran miriadas y millares de millares. ¿Qué escena debió de haber visto ahí Johanán? De ver a tantos malachim adorando y sirviendo. Daniel también vio esa escena. Daniel también vería esta revelación de esta imagen de millares de ángeles en su contexto y lo diría de esta manera. Daniel 7:9. 7:9 y 7:10 leemos. Daniel 7:9. Mientras yo observaba, dice Daniel, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Centellaba como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego y miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Y en el contexto está hablando exactamente casi del mismo momento histórico, que es el fin de los días. Ahora vamos a regresar, no, vamos a ver ahora una porción de Enoch. Permíteme tantito. Una porción de Enoch que es mencionada ahora. Ahora Enoch nos va a dar su visión que vio con los ángeles. Su visión que vio con los ángeles. Estamos en el capítulo 39 de Enoch. Saquen su libro de Enoch. Quien lo tenga, quien ya lo haya impreso. Capítulo 39. Vamos a leer el verso 12. Y dice así. Enoch 39:12. Es la misma escena. Aquellos que no duermen. Vean la manera en cómo se expresa Enoch. De esta misma escena que estamos leyendo en Apocalipsis y en Daniel. Aquellos que no duermen te bendicen. Ellos están ante tu gloria y bendicen, alaban y ensalzan diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los espíritus. Es por eso que en el judaísmo se tiene muy, en los rezos se dice comúnmente, Kadosh, 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 Adonai Elohim Sebaot. ¿Sí?
Santo, santo, santo es el eterno amo de legiones. La tierra entera está llena de su gloria. Son expresiones que se tienen que buscan exaltar y alabar al Eterno de una manera más profunda. Bueno, verso 13, estamos 39:13. Mis ojos vieron allá a todos aquellos, vieron a todos aquellos que no duermen, dice Enoc. Está hablando a los seres celestiales. Bendiciendo y diciendo, bendito seas tú y bendito sea el nombre del Señor de los espíritus por los siglos de los siglos. Mi rostro fue cambiado y no podía sostener la mirada, dice Enoc. Después de eso, vi miles de miles y miriadas. Vi una multitud innumerable e incalculable que se sostiene ante el Señor de los espíritus. Así que esta escena la vio Johanán, la vio Daniel, la vio Enoc, de cómo miles y miles y miles y miles y miles de ángeles sirven al Eterno. De ahí también podríamos deducir, si alguien le tiene miedo a Satanás, si alguien todavía le tiene miedo a Satanás, o a sus ángeles, a sus demonios, ponerte a pensar, tenemos el ejército más grande, así que estamos del lado correcto, tenemos el ejército más grande. Sí, Satanás jaló con algunos, pero solo fue la tercera parte. El grueso está con nosotros, está con Hashem, si lo quieres ver así. De ahí en fuera, entender que Hashem, aún con esos ángeles que le adoran y le alaban y le salsan y le glorifican, ¿y nosotros? Aunque no existiéramos, ni los ángeles ni nosotros, aún así, Hashem sigue siendo Hashem. Así que, si tú y yo lo decidimos y lo tomamos a glorificar y a exaltar a nuestro Padre Eterno, pero no pensemos que Él necesita de nosotros. Más bien, nosotros necesitamos de Él. Apocalipsis 5:12. Apocalipsis 5:12. Estos miles y miles y miles de ángeles que dirán a gran voz, digno es el que está en pie como un cordero tierno que fue inmolado. Se está refiriendo a Mashiach, se está refiriendo a Yeshua, de recibir el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honor y gloria y servicio. Bien, aquí entraría tal vez la pregunta, a ver, entonces, ¿es correcto honrar, glorificar al Cordero, a Yeshua, o solamente al Padre? Si entiendes esto que viene, vas a poder entender claramente que sí se puede, sin caer en idolatría. En Mateo 28, ¿se acuerdan de Mateo 28 cuando ya se está yendo nuestro maestro de justicia y dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? Esas expresiones, toda potestad, toda autoridad, todo dominio, me ha sido, dice Yeshua, me ha sido dado. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por lo tanto, él tiene toda la autoridad. Y si tiene toda la autoridad, entonces él puede recibir la honra. Porque también él dijo en el libro de Johanán, el que honra al Hijo, honra al Padre. Y no hay ningún problema en honrar al Hijo. El problema está en creer que el Hijo es el Padre. A ver, hay una escena que vamos a ver, no ahorita, no ahorita, sino me adelantaría, porque es parte de una parashá, que ya se acerca, ya probablemente es para la siguiente, de esta a la siguiente, donde se ve a Yosef ben Jacob,
a José cuando fue vendido a Egipto, ¿se acuerdan? Que es parte de lo que vamos a ver. Y nos vamos a ir al momento en que pasa más de 14 años, tenía 17 años cuando fue vendido, 17, 18, 19, 20, 30, como 14 años, pasó como esclavo de Potifar y después en la cárcel. Y a sus 30 años, él llegó a ser virrey de Egipto. Y hay una escena en lo que vamos a ver en la representación dramática de ese momento, como lo estamos viendo en las películas al inicio de cada Shabbat, en donde el faraón tiene a todos sus súbditos enfrente, sale faraón junto con Joseph, pero ya vestido como egipcio, y comienza a dar la instrucción. Yo, faraón, amo y dueño de todo, he decidido poner a este hombre por sobre todo el territorio de Egipto. Y son simbolismos que vamos a ir analizando. Se quita su anillo y se lo pone en la mano de Joseph. Y dice, y este anillo es símbolo de la autoridad que le he dado. Y aquí viene lo interesante. Bueno, todo es interesante. Y dice, y nadie puede alzar un pie si Safenat Panea, que es el nombre que le puso a Joseph, no lo autoriza. Y no hay nadie en el reino más grande que él, sino solo yo. Si entiendes esas palabras, entiendes perfectamente lo que viene, que es el propio faraón dice, y esta es una imagen que me gusta porque lo representa perfectamente, lo que estamos hablando de Apocalipsis. Y dice el faraón, arrodíllense ante su señor, pero no se está refiriendo a él en ese momento, se está refiriendo a Safenat Panea, que le acaba de dar toda la autoridad. Y entonces ahí se ve la imagen como todos se arrodillan. Y de ahí vas a entender plenamente por qué las escrituras dicen que ante el rey Yeshua, el rey de Israel, el que ha vencido el linaje de David, se debe de doblar toda rodilla. Porque le ha sido dada toda autoridad, todo poder. ¿A quién? A él. ¿Quién le dio la autoridad? A Hashem. Así que, si te arrodillas ante Mashiach, perfecto, está bien. Pero tú sabes que él es el virrey, como ya lo manejamos, como ya lo vimos. Que él es el Goel de Hashem. Porque al final del cabo, el que está por arriba de él, al final del cabo, es Hashem. ¿Sí? Así que el virrey merece respeto, merece honra, como lo merece el presidente. Y si lo haces al vicepresidente, es como si lo hicieras al presidente. Pero queda perfectamente claro que yo no voy a decir que Yeshua es el Padre. Absolutamente no. Ya es una mala teología. Si entiendes esto, vas a comprender perfectamente esta expresión que estamos leyendo ahorita en Apocalipsis. Y volvemos a leer. Dice el verso 12, estamos en el 12. Vean cómo dice el 12. Estos ángeles y millares de ángeles que dirán a gran voz, digno es el que está en pie como un cordero, Yeshua, es Yeshua, tierno que fue inmolado. Él es digno, o sea, Yeshua es digno por lo que hizo y llegó a ser digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor y gloria y servicio. Perfecto. No hay ningún problema de decir eso a Yeshua. Pero porque sabemos que a un ladito está sentado en el gran trono superior de sobre todas las cosas, el Padre, quien le dio el rollo.
No hay ningún problema. El problema es, como ya vuelvo a repetir y que quede bien claro, es pensar que Yeshua es el Padre. Ahí está el problema. Bien, verso 13. Y toda criatura, tanto en el cielo como en la tierra, así como debajo de la tierra y en el mar, y cuando dice criatura, imagínate toda criatura, aves, peces, reptiles, arañas, todo, ángeles, estrellas, todo. Toda criatura y todas las cosas que están en él, oí que dirán. Y aquí viene hermoso, está hermoso esta expresión. Dice, al que está sentado en el trono, Hashem, el Padre, el Ein Sof, el Altísimo, y al Cordero, diferente, Hashem, Mashiach, Yeshua, y al Cordero, tierno, sea el servicio y el honor y la gloria y la soberanía por los siglos de los siglos. Amén. No hay pecado en honrar al Hijo, no hay pecado en glorificar a Mashiach. El pecado es creer que es el mismo Hashem. 14. Y los 4 seres vivientes decían amén, confirmando esta exaltación al Padre y al Hijo. Y los jueces se inclinarán hacia adelante diciendo amén, confirmando. Y los jueces se prosternarán y rendirán honores. Y esta es la primera escena que tenemos de algo celestial que acaba de recibir Yohanan en cuanto a la presencia de Hashem y el poder y la gloria que tiene Hashem junto con Mashiach como su siervo, como su Goel, como el Cordero Tierno, como un preludio, un preámbulo para que entendamos que el juicio que viene a ser descrito al abrir cada uno de esos sellos es porque el Todopoderoso, el Shaddai, el Ahai, el Allá Supremo, es quien dio la autorización para que comenzara el inicio del gran día, de la angustia de todo el mundo. Que viene en el capítulo siguiente, cuando empiezan a abrir los sellos. Y comienza a describir cada uno de esos sellos, que es la plaga que trae. Y recuerda lo que vimos al principio. Este libro o este rollo tiene lamentaciones, ayes, porque lo que se viene no tiene comparación, ni ha ocurrido en tiempo atrás. Que el Eloah de Abraham, Isaac, Jacob les bendiga. Terminamos el capítulo 5 y si el Eterno quiere, la siguiente semana iniciaremos con el capítulo 6, hablando acerca del inicio de los sellos y los caballos, los jinetes que montan los caballos, cada color con una razón o un mensaje profético, cada uno de ellos. Y es necesario que los conozcamos y los sepamos para que cuando veamos a nuestro alrededor podamos distinguir si ya se han abierto los sellos, están por abrirse o están a punto de abrirse los sellos. Que el Eloah de Abraham, Isaac, Jacob les bendiga. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom.